Estamos en nuestra serie Madurez Emocional. ¿A cuántos les ha bendecido esta serie? ¿Cuántos se han sentido retados? Este pasaje me trae loco. El pasaje del ciego que vio parcialmente y veía a las personas como árboles que caminaban, y luego tuvo que ir a la sanidad completa. ¿Cuántos se sienten así como que ya estoy viendo un poquito mejor? No soy un árbol que camina, no soy una máquina de logros y de objetivos. Soy un ser humano diseñado por Dios para disfrutarlo a Él y que Él, Dios, me disfrute a mí. Porque tenemos hijos, los que ya los tenemos, para disfrutarlos como papás. Dios nos disfruta, Dios quiere disfrutarte y te disfruta así como eres. Pero así como eres, Él también quiere transmitir su imagen para que entonces tú disfrutes de Él y disfrutes de las personas que están a tu alrededor. Y para ello es importante avanzar hacia la madurez. Es nuestro tema el día de hoy, avanzando hacia la madurez. En la primera parte de la serie establecimos que la madurez emocional de un discípulo se lleva a cabo en un proceso. ¿Puedes decir conmigo la palabra proceso, por favor? Proceso. A nosotros nos encantan los eventos, lo pragmático, lo rápido por nuestra vida acelerada, pero Dios trabaja en procesos. Y la carta a los Hebreos nos dice que el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé tierno, ¿verdad? Pero finalmente un bebé emocional y no sabe cómo hacer lo correcto. Porque el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Y cuál es la diferencia entre un bebé y un maduro? Ahí mismo nos lo dice el versículo 14. Los que a fuerza ¿de qué? De práctica. ¿Qué distingue a un bebé emocional y a un maduro emocional? La práctica. Como dice el dicho popular, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestro interior, en nuestra alma, cuando practicamos la palabra de Dios, cuando practicamos la presencia de Dios, cuando le decimos a nuestra alma lo que va a hacer de acuerdo al propósito revelado de Dios en su palabra. A fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que continúa Hebreos diciéndonos: sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Hay una diferencia entre la madurez del conocimiento de la verdad de Dios a la madurez emocional, y debemos empatarlo. Un ejemplo de esta inmadurez emocional en una persona que tiene mucha información bíblica es que, por ejemplo, yo estoy llorando, ¿verdad? Y siento la presencia de Dios y estuve en la palabra de Dios y Señor, qué refrigerio. ¿Cuántos han experimentado esto, verdad? Pero luego, en ese momento en que estás como que en el tercer cielo con Dios, algo sucede en la casa, algún grito, el perro ladrando, los hijos se pelean, las situaciones, tu cónyuge, oye, necesitamos comprar esto, y te bajan del tercer cielo en un parpadeo. La manera en que reaccionamos ahí determina, o más bien nos indica, que lo que tuvimos en el tercer cielo está bajando en nuestra alma. Si somos pacientes o impacientes, si nos enoja, ¿por qué me molestan? Estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué no haces lo que te digo si la Biblia dice que tú? Bebé, sí experimentamos en nuestro espíritu la presencia de Dios, pero nuestra alma no está experimentando esa transformación. Y por eso nos volvemos dogmáticos, religiosos, juiciosos. Quitamos los énfasis correctos y sanos de la palabra de Dios, el balance, para ir a una sola verdad. Así que sigamos hacia adelante.
¿Y cuáles son los factores que vimos que interrumpen el proceso de madurez en un discípulo? Número uno es tolerar y justificar la inmadurez emocional. Y eso se da por anular la eficacia de la palabra de Dios por nuestras costumbres y tradiciones. Si no te acuerdas muy bien de esto, te sugiero que vuelvas a escuchar este mensaje ahí en nuestras plataformas. Dejamos de medir nuestro amor por Dios a través del amor al prójimo. Y número tres, ignoramos nuestra alma y sobreespiritualizamos todo, como el ejemplo que acabo de dar. Número dos, ¿cuáles son los factores? La falta de tiempo para practicar la presencia de Dios. No simplemente orar como algo que yo digo y como periquito estoy, ahí estoy en nombre de Jesús, amén. Como cuando damos gracias por los alimentos, que puede llegar a ser una muy buena costumbre, o puede ser simplemente un ritual. Pero practicar la presencia de Dios es diferente. Número tres, interrumpimos el proceso de madurez al ignorar la riqueza histórica de la iglesia. Y número cuatro, por una definición incorrecta del éxito. Jesús afirmó que el éxito de un discípulo es permanecer en él y practicar sus enseñanzas. Permanecer y practicar. Así lo dijo Jesús, registrado en Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Permanecer en él y practicar su palabra. ¿Cuáles son las características de un discípulo que avanza hacia la madurez? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las características de un discípulo que avanza hacia la madurez? Creo que primero tendríamos que definir discípulo. En el Nuevo Testamento la palabra discípulo aparece más de 250 veces. Algo nos quiere decir Dios, ¿verdad? A diferencia de la palabra cristiano o creyente, que nada más aparece 3 veces. Quiere decir que cuando creemos en el Señor, cuando Él viene a nuestras vidas, inclina nuestro corazón al arrepentimiento, nos lleva al nuevo nacimiento, de lo cual ya hablamos en otra serie. En ese momento yo vengo a ser hijo de Dios, pero también un discípulo. Es diferente a un creyente, a un cristiano en definición bíblica, que estos pudieran llegar a ser simples simpatizantes. Alguien que simpatiza con la palabra de Dios, que simpatiza con el ambiente de una iglesia, pero no es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es un aprendiz permanente. Es un aprendiz permanente. No pierde su capacidad de asombro y de deseo por conocer más a su Señor. Pero déjame lo leo como está ahí en la pantalla. Discípulo es un aprendiz de Jesús que experimenta en la práctica sus enseñanzas. Experimenta en la práctica sus enseñanzas, adquiriendo de esa manera el carácter de su Señor. Un simpatizante, un simple creyente que sí es salvo, que ha conocido al Señor, pero que se niega a avanzar hacia la madurez, permanece en un estado donde no disfruta ser creyente. Está, como dice Santiago en su carta, siempre dividido, siempre llevado como este barquito con un velero, como un velero que es llevado por el viento a cualquier lugar. Pero en cambio un discípulo está aprendiendo, no adquiriendo nada más información,
sino que toma la información, permanece en su Señor, haciendo y actuando de acuerdo a lo que ha aprendido. No resiste la enseñanza de Dios, sino que la abraza, y en ese abrazar y practicar sus enseñanzas, él va madurando en su alma, madurando en su entendimiento, para distinguir en la vida cotidiana que es bueno y que no lo es. ¿Cuántas veces usted y yo nos preguntamos, ay, ¿será bueno esto? ¿Y será bueno lo otro? Ay, no lo sé. Y de pronto nos encontramos con un versículo en la Biblia que habla algo acerca de eso. Y ese versículo llega a crear toda una doctrina, toda una manera de vivir, ignorando el consejo completo de la palabra de Dios. El discípulo se preocupa por decir, desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, ¿qué dice Dios acerca de este tema? ¿Y cómo lo puedo practicar? Y para eso se necesita, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes? Tiempo. Tiempo. No es como que abro la Biblia y, a ver, Señor, háblame. Ay, Jesús lloró, pues voy a llorar. Ay, Señor. Pues no es así, no funciona. Sino que el discípulo tiene una disciplina. No es simplemente una devoción espontánea, pero es una disciplina donde él va adquiriendo el carácter de Cristo. Ese es un discípulo. Entonces, ¿cómo avanza un discípulo en el proceso hacia la madurez? Número 1, estar con Dios antes que hacer. Wow, ese es un reto, ¿verdad? Estar antes que hacer. Yo sé que el dicho popular es ser antes que hacer, pero creo que la Biblia lo enfoca más en estar, porque ser viene de ideas humanas donde yo soy antes que hacer. Y yo soy esto, y yo tengo paz, y yo tengo lo otro, y yo. Ese no es cristianismo, ese es humanismo. Se centra en el ser humano. Pero cristianismo nace en Cristo. Por eso es la premisa, estar con Dios. Obviamente eso va a modificar mi conducta, pero es estar con Dios antes que hacer. Que hacer para Dios y qué hacer para mí y qué hacer para las personas. La persona que pone en práctica estar con Dios antes que hacer, opera desde un lugar de plenitud emocional, porque Él permanece de manera constante. No es simplemente que ya oró por los alimentos o ya oró antes de poner el primer pie, ¿verdad? Que baja de la cama, el primer pie. Ay, Señor, te pido por este día. Eso es muy bueno. Son muy buenas costumbres y si lo haces te animo a continuar. Pero es estar, es permanecer. Encuentra una plenitud emocional, consciente esa persona de sí misma, de los demás y consciente de Dios. Como consecuencia, su estar con Dios es suficiente para sostener todo su hacer en la vida diaria. Demasiados seguidores de Jesús sobrepasan de forma crónica sus capacidades y hacen más de lo que su vida interior les permite. Lo voy a volver a decir. Demasiados seguidores de Jesús sobrepasan de forma crónica sus capacidades y hacen más de lo que su vida interior les permite. Y entonces generalmente estos creyentes tienen la teología de las puertas. Ay, se me abrió una puerta. Ay, qué bendición, se me abrió una gran oportunidad. Bueno, la pregunta es, ¿sí? ¿Será la voluntad de Dios? Bueno, Dios nos puede hablar muy claramente. ¿Cuáles son tus capacidades? Porque tú estás limitado por tiempo y espacio. Y entonces esa nueva puerta abierta va a requerir tiempo. ¿Y a dónde le vamos a quitar tiempo? ¿De dónde vamos a rasurar el día para esa nueva puerta que se abrió?
de estar con Dios, de estar con la familia, de tener una salud física correcta. Es que Dios me está abriendo esa puerta. ¿Será? Porque la Biblia no enseña teología de puertas abiertas. Y enseña también que Dios cierra puertas y abre puertas. Pero también enseña que el diablo nos puede abrir una puerta bien grande. ¿Por qué? Porque sabe de mi codicia, de mi avaricia, de mi falta de contentamiento. Y entonces sobreespiritualizo algo que es muy simple. Tengo tiempo y mis capacidades me permiten entrar por esa nueva puerta. Ahí Dios nos va a hablar. Y por eso es primero estar con Dios. Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve. Yo veo que mi Padre Jesús estaba antes de hacer. Y por eso también Lucas nos dice que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, para estar antes que hacer. Jesús no sanó a todos los enfermos, no libró a todos los endemoniados, no multiplicó en todos los casos de escasez el alimento. Eso no es lo que la Biblia enseña, pero Él hizo lo que el Padre hacía. Dijo, lo veo. No solamente lo escucho, lo estoy viendo. Habla de una vida que requiere contemplación, serenidad en la presencia de Dios. Pero yo no puedo, ¿por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer. Y se me han abierto tantas puertas. Y se abre la puerta y generalmente tiene que ver con mejorar económicamente. Entonces ya me vi en ese carro que deseo tanto, ya me vi. ¿Es malo? No, no es malo. Pero esa puerta que se abrió, la puedes tomar en base a capacidades, sin sacrificar estar con Dios, estar con la familia y contemplar a través de la Escritura qué es lo que hace Dios. Son preguntas, no te enojes. Visitemos de nuevo a Marta y María. Dice que durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba, ¿cómo estaba? Haciendo algo muy bueno, preparando la comida para el Señor. Haciendo para el Señor. Oye, es que alguien tiene que trabajar, es que alguien tiene que... Sí, alguien tiene que hacerlo y se debe de hacer. Pero María se sentó a los pies del Señor, mientras que Marta estaba, la palabra clave aquí es distraída. Dios no quiere que seamos ni mediocres, ni conformistas en el sentido de no mejorar en todos los aspectos. Pero eso que estoy haciendo me está distrayendo a un punto donde estoy descuidando el estar con Dios. Y de nuevo, estar con mi familia, estar conmigo mismo atendiendo las cosas importantes de mi salud en todos los sentidos. Me está distrayendo. Es que no tengo tiempo para otra cosa. Es que es mi momento, mi oportunidad. Y cuando ya volteamos para atrás, ya los hijos ya crecieron, ya se fueron. Están muy serios hoy. Entonces se acercó a Jesús, Marta, y le dijo: maestro, a ver, Jesús, ¿no te parece injusto? Este es el lenguaje de un bebé emocional. Usan demasiado la palabra injusto. ¿No te parece injusto que mi hermana está aquí sentadota?
Ya se rieron. Mientras yo hago todo el trabajo, yo tengo que hacer todo siempre. El Señor le dijo: mira, mi querida Marta, estás preocupada y tan inquieta, o sea, distraída con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, en el contexto del momento. No es que siempre sea esa cosa, está hablando del contexto del momento, donde Jesús deseó estar en esa casa para compartir los alimentos con sus amigos. Es cuando el Espíritu Santo nos llama. Él tiene el deseo de estar con nosotros y nosotros estamos distraídos en mil y un cosas y consideramos que es injusto que los demás no lo hagan. Mi querida Marta, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto. ¿Has descubierto los tesoros que hay al estar con Él? Porque María lo descubrió y Jesús mismo dijo: no se lo voy a quitar, porque de este estar ella va a descubrir cómo hacer, cómo ser, cómo vivir. Hemos descubierto los tesoros de estar con Él. Y quiero decirte 4 maneras prácticas de estar con Dios antes de hacer para Dios o para cualquier persona. Número 1, toma decisiones. ¿Qué palabra dice ahí? Radicales. Vas a tener que detener esa agenda loca, ese exceso, esas distracciones, esas grandes oportunidades que te llevarían, no sé, al éxito rotundo, a llenarte la bolsa de dinero, todo eso, o a la influencia que deseas, o al reconocimiento. Tomar decisiones radicales que te ayudarán a estar con Dios antes que hacer. El Señor enseñó que el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar dinero suficiente para comprar el campo. Tomó una decisión radical. Vendió todo lo que tenía. Si tiene, ¿te fijas que usa la palabra entusiasmo? Porque de nuevo, al querer espiritualizar todo, no queremos emociones, hermano. ¿No te emociona estar con Él? ¿No te emociona la idea de sentarte como María a sus pies y que Él te disfrute y traer una alegría a su corazón? Porque eso trae mucho entusiasmo. Se entusiasmó de tal manera que tomó una decisión radical. Todas sus posesiones las vendió. No dice que las regaló, dice las vendió. De manera inteligente hizo una estrategia para decir: ya no voy a estar distraído con esto y voy a sentarme ahora, voy a estar con Él antes de hacer mil y un cosas. Porque el discípulo que madura comprende que Dios, que le da de comer a las aves del campo, que alimenta a las aves del campo, que viste a las flores del campo, Él nos dará todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Que no hay afán que pueda agregarnos un centímetro de estatura, sino que su buena voluntad nos seguirá todos los días de nuestras vidas, y que todo lo que yo necesito está en Él, al trabajar, a echarle todas las ganas, pero no estar distraído simplemente con las cosas de la vida, sino que voy ahora a estar con Él. Eso requiere una decisión radical. Ya maduró el discípulo y tiene contentamiento. Número 2,
¿Cómo avanzamos hacia la madurez para practicar, para estar con Dios antes de hacer? Número 2, experimenta tus sentimientos ante Dios. No con tu comadre, no con tu mamita querida. Padres, no con sus hijos. No, con Dios. El salmista dijo, imagina, léele todos los salmos. Casi la mayoría de los salmos expresan al principio del salmo frustración, enojo, confusión. Y está diciendo el salmista, Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, ya que estoy con Él en la práctica de su presencia, no como un periquito dice y dice y dice y dice, sino que derramo mi corazón, mi alma está angustiada, no sé qué hacer, mis enemigos me persiguen, el agua está hasta el cuello, Señor. Hay estas circunstancias, hoy vengo a derramar mi corazón delante de ti. Eso requiere tiempo, insisto con el tiempo. Pero experimenta tus emociones ante Dios y vas a ver que en los salmos, aunque inicia con estas emociones de frustración, tristeza, todo lo que a los seres humanos nos sucede, terminan los salmos. ¿Cómo? Adorando al Señor. Salmos que dicen, hasta que entrando en tu presencia me di cuenta. Número 3. Este llega a ser uno de los más difíciles para estar antes que hacer. Integra el silencio y la meditación de su palabra. No simplemente leer, es meditar. Meditar. En tiempos específicos, separados para ese ejercicio y durante gran parte del día. Tal vez tú seas muy musical, apaga la música. Apágala por un momento. Si te inspiras con la música, adelante, ponla. No pongas música que te entristece. Hay canciones cristianas bien deprimentes. La neta, yo las oigo y digo, no hombre, cámbienle. De por sí estoy deprimido y ahora oyendo eso. Pero si quieres llorar, experimenta tus emociones ante el Señor. Pero luego te sugiero que le apagues para decir, quiero meditar en ti a través de este pasaje que hoy leí. Háblame, Señor, al corazón. Quiero volverme un estudiante serio de tu palabra. Y te quedas, se pongan nerviosos, te quedas callado. Y si te duermes, qué rico, no hay problema. Pero en la presencia de Dios, pones tu celular en modo avión y que no va a ser a la hora de la comida cuando está todo el argüende en la casa, pero tomas tu momento. Por eso salmistas decían de madrugada. ¿Por qué? Pues porque no hay quietud en esta casa a otra hora del día. Silencio y meditación en su palabra. La palabra meditación nos la han querido robar movimientos humanistas, pero es parte, es esencia del discípulo. El salmista dijo, meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Número 4 y último. Practica la presencia de Dios durante el día. Durante el día. Qué bueno si tienes un momento específico, ¿verdad? Una hora determinada. Pero puede ser cuando vas en el auto. Apaga las noticias. Las rolas, ¿verdad? Luis Miguel o la banda no sé qué. Apágala tantito.
En ese tráfico de las 5 de la tarde, hermoso, ahí por Gonzalitos. Gózate. Lázaro Cárdenas. Ay, Señor mío, esta es la oportunidad que tanto esperé, estar solo contigo una hora. Qué maravillosa oportunidad. En lugar de irle recordando a todo mundo que se mete a sus ancestros. Todo el día. Si dices, pastor, ¿a ti cuál te funciona más? Yo no soy de un momento. Yo no soy de que a las 6 de la mañana, te mentiría, pues aquí está mi familia. No, a las 6 de la mañana todos los días. No, neta, no me funciona. Desde que era estudiante del Instituto Bíblico viví una condenación terrible porque todos a las 6 de la mañana. Y yo no sabía que tenía hipoglicemia. Me levantaba a las 6 de la mañana así como, no podía. Pero todo el día. Y de repente estamos en la casa y comparto con mi esposa algo. Y de la nada saco mis rollos. ¿Por qué? Porque a mí me funciona así. De repente estoy quieto, serio, como que ya me fui. Todo el día. ¿Qué te funciona más? Y número 2, hablando del camino hacia la madurez. Número 1, estar antes de hacer. Pero número 2, sigue al Jesús crucificado, no al Jesús regio. Sigue al Jesús crucificado, no al regionalizado, no al occidentado, no al Jesús norteamericano o de nuestras costumbres latinas. La relación entre la iglesia y la cultura en la que se encuentra ha sido un desafío desde que Jesús comenzó su ministerio. El reto consiste en que la mayoría de nosotros estamos tan inmersos en la cultura que nos rodea que nos cuesta reconocer la forma en que realmente vemos a Dios. Es decir, queremos un Jesús que debe verse tan bueno, sentirse tan bien y nos haga tanto bien que nos olvidamos de nuestra responsabilidad personal y de los procesos que nos llevan hacia la madurez emocional. El clásico ejemplo es Pedro. Cuando Jesús expresa que tiene que ir a la cruz, Pedro lo toma aparte y comienza a reconvenirle, o sea, a regañarlo, a insistirle: Señor, ten compasión de ti. Esa es la voz que dice: primero ser antes que hacer. No, yo no tengo esa capacidad de ser, no, pero sí puedo estar. Pedro decía: Señor, que ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, que le dijo: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Oílo, Señor, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro comprendía solo la mitad del evangelio. Centró su atención en el Jesús de los milagros, pero olvidó al Jesús que debía ser crucificado. Y ese es el llamamiento para el discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es que mis costumbres, es que mis formas, es que no se va a ver bien. ¿Sabes que a veces la falta de descanso en nuestra alma se debe a la falta de arrepentimiento? Y arrepentimiento no son golpes de pecho, no es lacerar nuestra carne. Es un cambio en mi manera de pensar, porque estoy en un molde cultural de donde vivo y no encuentro descanso, porque no hay esta transformación. Queremos a un Jesús que bendice sin lo salvaje de la cruz.
la iniciativa de prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Mal llamadas terapias de conversión, pero lo dicen, lo argumentan y lo quieren hacer ley. Niegan a la persona la posibilidad de vivir libres. No nos dedicamos a terapias de conversión en la iglesia. En un sentido tienen razón. No nos dedicamos a controlar, a juzgar y condenar a las personas, porque eso me acusaría a mí mismo. Pero la conversión es la esencia del evangelio. Es el nuevo nacimiento. No son terapias, son el resultado de creer en Dios y su palabra, que nos traerán una transformación profunda. Este es el tema, lo dice Pablo a Tito, su discípulo. En otro tiempo, ¿cuándo? En otro tiempo, nosotros éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia, y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad, no una terapia de conversión, nos dio a conocer su bondad y amor. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Somos una casa para todos. Como estés, ven, acércate. Pero el evangelio habla de arrepentimiento y transformación en mi interior, como una muestra, como una consecuencia de haber creído en Él. Pero nuestra sociedad y nuestra cultura quieren que aceptemos, que vivamos en la esclavitud de nuestras pasiones. Disminuimos la importancia de nuestra salud emocional, dejando de atender al Espíritu Santo, su palabra, o de congregarnos. No descansamos porque vivimos ignorando intencionalmente la voluntad de Dios. Luchamos con Dios, lo resistimos y finalmente lo entristecemos. Es que no quiero, es que si tu palabra dice, pero yo no quiero. Yo no voy a amar a mi esposa como Cristo la amó hasta la cruz. Yo no me voy a someter a mi esposo porque él no me ama como... Y ahí están dos niños forcejeando, y es injusto, y yo merezco, y yo quiero, y es mi vida, y es mi cuerpo. Y se nos olvida el corazón del Dios que nos creó con tanta pasión para compartir nuestras vidas, como si fuéramos simplemente árboles que caminan. Y es el niño forcejeando. No sé si te pasó, papá, seguramente. Con mis hijos forcejeaba, uno de ellos no voy a decir cuál. Íbamos a un lugar y forcejeaba porque quería salir corriendo. Y lo agarraba, ¿verdad? Yo, su mamá, y él forcejeaba. Ese forcejeo traía sufrimiento al niño, le traía frustración y angustia, y a mí también. Y los puntapiés que daba. Así estamos muchas veces con Dios, resistiéndolo. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque yo puedo, porque yo merezco. Usted está viviendo humanismo, no cristianismo. Es la cruz. Si el niño comprendiera que no lo suelto porque se va a ir, se va a perder, va a sufrir un accidente. Si el niño tuviera la madurez, dejaría de forcejar y viviría muy feliz. Y el padre también. Seguimos forcejeando. Termino con Jeremías, que dice: me sedujiste, Señor, y fui seducido.
ahí hay mucha pasión. Ahí no es la información fría, bíblica, teológica. Ahí es experiencia. Jeremías, uno de los profetas más frustrados, escribe también Lamentaciones. A veces te deprime leer Jeremías. Pobre infeliz, le iba de la patada. Pero no fue un niño emocional. Experimentaba sus emociones delante de Dios. En este pasaje está renegando. Está diciendo: ya no quiero ser profeta, ya no quiero hablar de tu palabra, ya no quiero nada con nada. Pero cuando experimenté mis emociones delante de ti, tú pusiste tu corazón en mí y me sedujiste. Y fui seducido, y fuiste más fuerte que yo y me venciste, porque en esa lucha alguien tiene que ceder. Y déjame decirte algo: Dios no va a ceder porque nos ama. Dios no va a ceder. Y entonces nos encontramos como creyentes inmaduros emocionalmente, con pleitos y pleitos y pleitos y pleitos, y desgarrándonos la vida en la casa. Cristianos que no encuentran la puerta porque simple y sencillamente quieren al Jesús regionalizado, pero no quieren la cruz, y no hay descanso para su alma. Acompáñame a orar. Avanzar hacia la madurez, estar antes que hacer. Se necesitan decisiones radicales. Estar antes que hacer. Y número 2, al estar con Él, vas a experimentar su gracia, su bondad, al verdadero Jesús, al Hijo de Dios, al que está mostrado en los evangelios y desde el Antiguo Testamento. Pero tendremos que renovarnos para no seguir a un Jesús de acuerdo a la cultura en la que vivo, ni siquiera a una cultura evangélica, a la cultura de Jesús. Y aquí nos presentamos, Señor, porque deseamos madurar y dejar de ser bebés y empezar a practicar. Voy a dejar de hablar por un momentito para que practiquemos el estar y estar en silencio. Y si tu mente te quiere llevar a otro lugar, tómala cautiva y céntrate en lo que hoy Dios nos habló a través de su palabra, y medita en Él, en esta palabra. En la mente o en las piernas para ya pararte.
es que necesitamos hacer el ejercicio. He estado tentado a hacer una reunión de silencio. Hijo, sería bien incómodo, pero creo que sería muy provechoso. Toma tus silencios. Ven a estar con Él antes que hacer, y sigue al Jesús crucificado y resucitado. Quiero animarte a estudiar la palabra de Dios. Tenemos un programa intensivo en línea. Está a tu disposición. De hecho, pusimos a disposición madurez emocional como clase. Ahí lo vas a encontrar. Intensivo, ¿cómo se llama la página? En línea.intensivo. En línea.intensivo convivencia. Me la complicas mucho, Daniel. Tenemos también otro recurso que se llama Tiempo con Dios. Es un devocional mensual. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no hacemos un devocional? Aquí está. ¿Para qué descubrir el hilo negro si ya alguien lo hace tan bien hecho? Y lo encontrarás en la Biblia. Tenemos otros cuadernillos de trabajo para aprender la Biblia, porque a veces no podemos estar con Dios tiempos prolongados porque carecemos de Biblia. Yo te animo a que avancemos hacia la madurez.